Lo que no puedes rechazar, palabras que se vuelven destino, promesas que atan el alma, cuando las palabras se vuelven realidad. Нужен никто. Я единственный в огне, кто читает свои сны. Поклоняюсь темноте. La historia empezó, como empiezan las cosas más peligrosas. Sin importancia. Sin intención. Solo, un mensaje. Yuji Itadori estaba recostado en su cama, mirando el celular con una sonrisa leve, casi distraída. Hola, ¿cómo estás? Una conversación simple. Normal. O eso parecía. Las respuestas llegaron suaves, curiosas, con una chispa que no tardó en encender algo más. Interés. Atracción. Una conexión que crecía palabra a palabra. Me pasa que sos una persona que me atrae, Yuji dudó antes de enviar ese mensaje. Pero lo hizo igual. Y en ese momento, algo cambió. Las palabras empezaron a fluir. Demasiado bien. Demasiado natural. Como si no fueran solo suyas. Quiero saber si este entusiasmo te está empezando a gustar, quiero saber hasta dónde llega tu encanto, porque ya me atrapaste un poquito, Yuji rió nervioso. Estoy yendo muy rápido, murmuró. Pero no se detuvo. No podía. Del otro lado, no había una sola persona leyendo. Había dos. En una habitación envuelta en sombras, Satoru Gojo observaba la pantalla con una sonrisa ladeada. Es directo, me gusta. Sus ojos, ocultos tras la venda, parecían verlo todo. Se está enamorando sin darse cuenta. A su lado, apoyada contra la pared, su gurú Geto no sonreía. Solo lo miraba. Con una intensidad peligrosa. No, susurró. Se está acercando. Silencio. La conversación avanzaba. Se volvía más íntima. Más profunda. Más peligrosa. Nuestra historia recién empieza, quiero ser parte de tu final feliz, me enamoro fácil, y creo que ya me estás gustando demasiado, cada mensaje era una confesión. Cada palabra, un paso más cerca. Yuji apoyó el celular sobre su pecho, respirando hondo. ¿Qué es esto? No era normal sentirse así. No tan rápido. No tan intenso. Pero volvió a escribir. Porque quería más. Quiero conocerte de verdad, desde lo más simple hasta lo más profundo, quiero saber todo de vos. Gojo soltó una risa baja. Ya cayó. Geto cerró los ojos un segundo. No. Los abrió. Más oscuros. Ahora empieza. El juego cambió. ¿Qué tal si imaginamos nuestro primer encuentro? Yuji sonrió sin darse cuenta. Su corazón latía fuerte. Ese momento donde las palabras se vuelven abrazos, el aire se volvió pesado. Imagino que no sabría qué decirte, solo mirarte, porque serías más hermosa que en mis pensamientos. Gojo inclinó la cabeza. Qué lindo. Geto dio un paso adelante. Quiero verlo. Yuji envió el mensaje final. Quiero acortar esta distancia, y decírtelo al oído, clic. Enviar. Silencio. Y entonces, la realidad se quebró. Al oído. Una voz suave apareció frente a él. Yuji levantó la mirada. Congelado. Ahí estaba. Satoru Gojo. Real. Frente a él. Creo que podemos arreglar eso, susurró, inclinándose. Yuji no pudo moverse. Esto no es posible. Claro que lo es. Otra voz. Detrás de él. Su gurú Geto apoyó su mano en su hombro. Firme. Cálida. Pero imposible de ignorar. Vos lo pediste, murmuró cerca de su oído. Cada palabra fue una invitación. Yuji tembló. Yo, no sabía, Gojo sonrió. Eso es lo mejor. Le levantó el mentón. Que te enamoraste sin entender por qué. Geto lo rodeó lentamente. Y ahora, silencio. Ya no puedes salir. El corazón de Yuji latía descontrolado. Pero no era solo miedo. Era algo más. Nuestra historia, susurró Gojo, repitiendo sus palabras. Sus labios casi rozando los suyos. Recién empieza. Geto apoyó su frente contra su espalda. Cerrando el espacio. El escape. Y esta vez, añadió en voz baja, no es ficción. Yuji cerró los ojos. Porque lo entendió. Finalmente. Todo lo que escribió, todo lo que sintió, era real. Y ahora, ya era demasiado tarde. El silencio pesaba. Demasiado. Yuji no se movía. No podía.
No con ellas tan cerca. Satoru Gojo estaba frente a él, observándolo como si ya lo conociera por completo. «Qué curioso», susurró. «Es diferente verte así». Inclinó la cabeza. «Más, real». Detrás de él, Suguru Geto no se había separado ni un centímetro. Su mano seguía en su hombro. Firme. Como si marcara territorio. «Late rápido», murmuró cerca de su oído. «¿Es miedo, o algo más?» Buji tragó saliva. «Esto no está pasando», «Sí está pasando», respondieron ambas. Al mismo tiempo. El aire se tensó. Gojo dio un paso más. Ahora sus rostros estaban peligrosamente cerca. «¿No querías esto?», susurró. A cortar la distancia, su dedo rozó su mejilla. Hablar al oído, Buji cerró los ojos un segundo. Su cuerpo reaccionaba. Su mente no alcanzaba. «Yo, solo estaba hablando», Geto sonrió apenas. «Las palabras tienen peso». Su otra mano se deslizó lentamente por su brazo. «Y vos las cargaste con intención». Silencio. Gojo soltó una risa suave. Además, se acercó más, «No mentiste». Su voz bajó. «Nos querías». El corazón de Yuji golpeó con fuerza. Porque no podía negarlo. «Yo no», SHHH, el dedo de Gojo volvió a sus labios. Geto apoyó su mentón en su hombro. Cerrando el espacio. «No hace falta que lo digas». Una pausa. Su voz se volvió más baja. Más íntima. «Lo sentimos». Buji tembló. Porque era verdad. Esa conexión. Esa chispa. No era falsa. Y eso era lo más peligroso. Gojo lo miró fijamente. Ahora la pregunta es otra, su sonrisa cambió. Se volvió más intensa. «¿Qué vas a hacer con esto?» Silencio. Buji abrió los ojos lentamente. Mirándola. Después, a Geto. Su voz falló. Porque no había respuesta correcta. Geto lo giró suavemente. Ahora los tres estaban frente a frente. Sin escape. «No podés volver atrás», dijo. No como amenaza. Como hecho. Gojo cruzó los brazos. «Pero tampoco te vamos a obligar». Una pausa. Sonrió. «Solo, no te vamos a dejar ir». El aire se volvió más pesado. Buji sintió su pecho arder. «Eso no tiene sentido», Geto dio un paso más. Invadiendo su espacio. «Tiene todo el sentido». Sus ojos brillaron. «Porque ahora sos parte de esto». Gojo levantó su venda apenas. Sus ojos azules aparecieron. Inmensos. Inquietantes. «De nosotras». Silencio. Buji retrocedió un paso. Instintivo. Error. Geto lo tomó del brazo. Su agarre firme. «No». Gojo apareció frente a él en un instante. «No te alejes». Su voz ya no era juguetona. Sería. «No después de todo lo que escribiste». Buji respiraba agitado. «Yo no sabía que esto iba a pasar», Geto inclinó la cabeza. «Ahora lo sabes». Gojo se acercó lentamente. Su mirada fija en él. «Y aún así», susurró, «no estás huyendo». Silencio. Buji no respondió. Porque no podía. Porque en el fondo, no quería. Gojo sonrió. «Victoria». «¿Lo ves?», Geto cerró los ojos, satisfecha. «Ya es nuestro». Buji sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero esta vez, no fue solo miedo. Fue aceptación. Y ahí, todo terminó de romperse. El aire ya no era el mismo. Era más denso. Más pesado. Más íntimo. Buji seguía ahí. Entre ellas. Sin escapar. Sin intentar hacerlo. Satoru Gojo lo observaba con una sonrisa suave, pero sus ojos decían otra cosa. Algo más profundo. Más peligroso. «¿Te estás quedando?», susurró. Suguru Geto ladeó la cabeza. «No lo digas como si fuera sorpresa». Su mirada se clavó en Yuji. «Es obvio». Silencio. Buji apretó los puños. «Yo no estoy», se detuvo. Porque las palabras no salían. Gojo se acercó un poco más. «¿No estás qué?». Su voz era suave. Tentadora. Geto habló antes. «No está huyendo». Una pausa. Eso es suficiente. El corazón de Yuji latía con fuerza. Pero algo era distinto ahora. Ya no era solo miedo. Era necesidad. Gojo lo notó primero. Su sonrisa cambió. Más lenta. Más satisfecha. «Ah», susurró. «Ya empezó».
Geto frunció levemente el ceño. ¿Qué? Gojo no apartó la mirada de Yuji. Está respondiendo. Silencio. Yuji respiró más hondo. Su cuerpo se inclinó apenas hacia adelante. Sin darse cuenta. Hacia ellas. Geto lo vio. Y sus ojos se oscurecieron. No me gusta. Gojo alzó una ceja. ¿Qué cosa? Eso, respondió, señalando sutilmente a Yuji. ¿Cómo reacciona cuando estás cerca? El ambiente cambió. Gojo sonrió. ¿Celosa, Suguru? Geto no dudó. Sí. Silencio. Pesado. Directo. Yuji se tensó. Oigan, pero ninguna lo escuchaba. Gojo dio un paso al frente. Invadiendo el espacio de Yuji otra vez. No es su culpa. Su voz era suave. Provocadora. Yo siempre tengo ese efecto. Geto avanzó también. Quedando frente a frente con Gojo. No con él. Yuji quedó atrapado entre ambas. Otra vez. Pero ahora, era peor. Porque ya no era solo tensión. Era competencia. Geto tomó la mano de Yuji. Sin pedir permiso. Entre sus dedos. No te confundas, murmuró. Él respondió primero a mí. Gojo rió. ¿En serio? Se inclinó hacia Yuji. Sus labios peligrosamente cerca de los suyos. Entonces, ¿por qué me está mirando así? El corazón de Yuji explotó. Yo no, Geto apretó su mano. No respondas. Gojo sonrió más. Qué posesiva. Y vos no, replicó Geto. Silencio. Yuji respiraba agitado. Su mente gritaba que se alejara. Pero su cuerpo, no se movía. Porque en el fondo, quería quedarse. Y eso lo rompía. Mírate, susurró Gojo. Ya no puedes negar lo que sentís. Geto se acercó más. Su frente casi tocando la de él. Y tampoco podés elegir. Yuji cerró los ojos. Esto no es justo, Gojo respondió sin dudar. El amor no lo es. Geto añadió. Y menos cuando es real. Silencio. Y entonces, una risa. No de ellas. Desde dentro. Oscura. Divertida. Peligrosa. Los ojos de Yuji se abrieron de golpe. Vaya, vaya, la voz resonó en su mente. ¿Esto es lo que te tiene tan distraído? Gojo y Geto se quedaron quietas. Lo sintieron. Esa presencia. Antigua. Maldita. Interesante, la voz continuó. Dos, y aún así no pueden decidir. Yuji apretó los dientes. Cállate, Gojo entrecerró los ojos. Eso fue. Geto sonrió levemente. Por primera vez. Así que no estamos solas. La risa volvió. Claro que no. Silencio. Pesado. Peligroso. Yuji tembló. Porque ahora lo entendía. Esto ya no era solo un juego emocional. Era algo mucho peor. Gojo dio un paso atrás. Pero no por miedo. Por interés. Esto se puso divertido. Geto ladeó la cabeza. Más de lo que esperaba. Yuji respiraba agitado. Atrapado. Entre ellas. Y algo más. Algo que apenas estaba despertando. El silencio ya no era incómodo. Era íntimo. Yuji respiraba lento, como si cada latido estuviera siendo escuchado. Sentido. Compartido. Frente a él, Satoru Gojo lo observaba con una calma peligrosa. Qué interesante, susurró. Pasamos de palabras bonitas, a algo que ni vos entendés. A su lado, Suguru Geto no apartaba la mirada de Yuji. Sí lo entiende. Una pausa. Solo no quiere aceptarlo. Yuji bajó la mirada. Yo solo quería hablar, Gojo sonrió. Y terminaste escribiendo una promesa. Se acercó un paso más. Nuestra historia no quiero que termine jamás. El corazón de Yuji se detuvo un segundo. Geto repitió, en voz más baja. Sos mi musa favorita, silencio. Las palabras que antes eran ligeras, ahora pesaban. Porque no se habían perdido. Se habían quedado. Cada cosa que dijiste, murmuró Geto, nos pertenece ahora. Yuji levantó la mirada de golpe. Eso no es justo, Gojo inclinó la cabeza. ¿Justo? Rió suavemente. Vos hablaste de destino, de conexión, de historia. Se acercó aún más. ¿O eso era mentira? Yuji no respondió. Porque no lo era. Y eso dolía más. Geto avanzó un paso. Tomó suavemente el rostro de Yuji entre sus manos. Nos prometiste algo.
Su voz ya no era fría. Era suave. Pero firme. Que esto iba a continuar. Wuji tembló. Eso era solo una forma de hablar. Silencio. Gojo dejó de sonreír. Geto no soltó su rostro. Y por primera vez, el ambiente se volvió realmente peligroso. No, dijo Geto en voz baja. No lo era. Gojo habló después. Más despacio. Las palabras tienen poder. Sus ojos brillaron. Y vos las llenaste de intención. Wuji sintió su pecho apretarse. Porque en el fondo, lo sabía. Todo lo que dijo, lo sintió. Y eso era lo que las hacía reales. Entonces, susurró Gojo, terminemos ese capítulo. Silencio. ¿Cómo? Geto se inclinó apenas más cerca. ¿Cómo dijiste? Wuji recordó. Las palabras. El encuentro. El abrazo. El beso. Su respiración se volvió irregular. Gojo apoyó suavemente su mano en su pecho. Sintiendo su corazón. Late por nosotras. Geto susurró. Y lo sabes. Silencio. Y entonces, Wuji no se alejó. No se resistió. No escapó. Se quedó. Un segundo. 2. Y ese fue el error. Porque para ellas, eso fue suficiente. Gojo sonrió. Lenta. Segura. Geto cerró los ojos. Satisfecha. Ya no hay distancia, susurró Gojo. Ya no hay duda, añadió Geto. Wuji cerró los ojos. Y por primera vez, no intentó negarlo. Porque lo que sentía, era real. Y eso lo ataba más que cualquier cosa. La voz volvió. Oscura. Divertida. Ahora sí. El mundo pareció detenerse. Esto recién se pone interesante. Wuji apretó los dientes. ¿Vos otra vez? Gojo sonrió. Quiero verlo. Geto no apartó la mirada. Yo también. Silencio. Porque ahora, ya no era solo una historia de palabras. Era una historia de promesas. Y las promesas, no se rompen sin consecuencias. El aire estaba cargado. Pero no de peligro. No todavía. Era algo más suave. Más lento. Más profundo. Wuji respiró hondo. Esto, no terminó la frase. Porque no hacía falta. Frente a él, Satoru Gojo lo miraba en silencio. Sin bromas. Sin provocación. Solo, observándolo. A su lado, su gurú Geto mantenía la calma. Pero su mirada no lo soltaba. Ni un segundo. ¿Te acordas? Susurró Gojo. Wuji levantó la mirada. ¿De qué? Geto respondió. De lo que escribiste. Silencio. Y entonces, las palabras volvieron. Nuestro primer encuentro, Wuji sintió su pecho tensarse. El momento donde las palabras se vuelven abrazos, su respiración se volvió más lenta. Más pesada. Gojo dio un paso. Lento. Dijiste que el tiempo se detendría, Geto dio otro. Que no sabrías qué decir, ahora estaban frente a él. Muy cerca. Y que solo mirarías, susurró Gojo. Porque seríamos más que tus pensamientos, terminó Geto. Silencio. Y entonces, Wuji no habló. Solo las miró. Porque era verdad. Nada de lo que imaginó, se comparaba con esto. Gojo sonrió apenas. Mira, Geto cerró los ojos un segundo. Exactamente como dijiste. El tiempo, se detuvo. Nadie habló. No hacía falta. El aire entre ellos era suficiente. Wuji sintió su corazón golpear fuerte. Pero no se alejó. Esta vez no. Gojo fue la primera en moverse. Acercándose. Lento. Sin apuro. Su mano subió hasta el pecho de Yuji. Late más fuerte, susurró. Geto se acercó por el otro lado. Su presencia era distinta. Más silenciosa. Más profunda. Como lo imaginaste, Wuji cerró los ojos un segundo. Esto no es un sueño, no, respondieron ambas. Al mismo tiempo. Y entonces, el abrazo. Llegó solo. Como él mismo lo había escrito. Gojo lo rodeó primero. Geto después. Y Yuji no resistió. Sus brazos se movieron. Lentamente. Hasta rodearlas también. Silencio. Pero no vacío. Lleno. Pesado. Real. Esto, susurró Yuji, se siente, correcto, dijo Geto. Inevitable, añadió Gojo. El tiempo dejó de importar. Porque en ese momento, no había distancia.
no había dudas. Solo ellos. Y entonces, Gojo se separó apenas. Lo suficiente. Para mirarlo. Muy cerca. Y ahora. Buggy no respondió. Pero no se alejó. Geto lo notó. ¿Sabes lo que sigue? Silencio. Las palabras volvieron. Después del abrazo, el beso llegaría solo, el corazón de Yuji se detuvo un segundo. Como el final perfecto, susurró Gojo. Para el primer capítulo, terminó Geto. Silencio. Pero esta vez, era distinto. Más intenso. Más frágil. Más peligroso. Gojo se acercó. Geto también. Buggy quedó entre ambas. Otra vez. Pero ahora, no era una trampa. Era una elección. Y eso lo hacía más profundo. Buggy cerró los ojos. Porque ya no podía negar nada. Porque todo lo que escribió, lo estaba viviendo. Y entonces, se inclinó. Apenas. Pero suficiente. Para cruzar esa línea. Y en ese instante, el mundo desapareció. Continuará, el siguiente ya entra en lo más intenso. Reacción después del beso, emocional más posesiva, celos fuertes entre Gojo y Geto, quieren más de Yuji, Sukuna interviene directamente, Yuji empieza a perder completamente el... Lo que ya no se puede compartir, el mundo volvió. Pero ya no era el mismo. El aire seguía quieto. Pesado. Como si incluso el tiempo estuviera observando. Buggy abrió los ojos lentamente. Su respiración era inestable. Su corazón, descontrolado. Demasiado cerca. Frente a él, Satoru Gojo no se había alejado mucho. Sus labios apenas separados de los suyos. Su mirada, más intensa que antes. Pero algo había cambiado. Ya no era solo juego. Era deseo. A su lado, su gurú Geto observaba en silencio. Pero su calma, no era tranquilidad. Era control. Buggy intentó hablar. Pero no pudo. Porque ambas lo estaban mirando. Y ninguna quería ceder. Gojo fue la primera. Sonrió. Pero no era ligera. Así que, esto era lo que imaginabas. Buggy desvió la mirada. Yo no, Geto habló. Su voz baja. Sí. Silencio. Lo querías. Buggy apretó los dientes. Porque era verdad. Y eso lo hacía más débil. Gojo inclinó la cabeza. Interesante, un paso adelante. Pero hay un problema. El ambiente cambió. Geto la miró. Lo hay. Silencio. Buggy sintió algo en el pecho. Algo que no era suyo. Algo que crecía. No me gusta compartir, dijo Geto. Directo. Sin rodeos. Gojo sonrió. Qué coincidencia, sus ojos brillaron. A mí tampoco. El aire se volvió frío. Buggy retrocedió apenas. Oigan, pero ya era tarde. Porque ahora, no se trataba de él. Se trataba de ellas. Geto dio un paso al frente. Quedando entre Yuji y Gojo. Se inclinó primero hacia vos. Gojo no se movió. Pero no se alejó de mí. Silencio. Pesado. Buggy estaba en el medio. Otra vez. Pero ahora, era peor. Porque ya no era solo tensión. Era disputa. Geto tomó el brazo de Yuji. No lo confundas. Gojo se acercó. No lo controles. Buggy sintió cómo lo tiraban. No físicamente. Emocionalmente. No soy un objeto, murmuró. Silencio. Ambas se detuvieron. Lo miraron. Y por un segundo, todo quedó quieto. Tenés razón, dijo Gojo. Buggy levantó la mirada. Esperanza. Duró poco. No sos un objeto. Se acercó más. Sos alguien que elegimos. Geto apretó suavemente su brazo. ¿Y que nos eligió? El corazón de Yuji tembló. Porque no podía negarlo. No después de todo. Pero su voz se perdió. Porque la risa volvió. Más fuerte. Más clara. Resonó dentro de él. ¡Qué espectáculo más interesante! Buggy cerró los ojos con fuerza. Cállate, Gojo frunció levemente el ceño. Otra vez esa presencia, Geto sonrió. Me gusta. La voz continuó.
Dos que no quieren compartir, y un recipiente que no puede decidir. Silencio. Patético, añadió. El cuerpo de Yuji se tensó. Algo dentro de él reaccionó. No lo escuches, dijo Gojo. No lo necesitas, añadió Geto. Pero la voz rió. Claro que sí. El aire vibró. Porque yo soy el único que puede decirle la verdad. Silencio. Pesado. Oscuro. Vos no estás atrapado, susurró la voz. Una pausa. Estás cayendo. El corazón de Yuji golpeó con fuerza. Porque lo sentía. Cada palabra. Cada emoción. Cada decisión, lo hundía más. Gojo tomó su rostro. No lo escuches. Geto se acercó más. Míranos. Yuji abrió los ojos. Y lo hizo. Las vio. Tan cerca. Tan reales. Tan suyas. Y en ese momento, dejó de resistirse. Solo un poco. Pero suficiente. Gojo sonrió. Geto cerró los ojos. Ahí está, susurró. Porque lo sintieron. Ese pequeño quiebre. Esa rendición. Ese momento donde Yuji dejó de luchar. Y empezó a caer. El aire se quebró. No lentamente. De golpe. El cuerpo de Yuji se tensó. Su respiración se detuvo por un segundo. Algo dentro de él despertó. La risa ya no era lejana. Era clara. Presente. Pesada. Yuji llevó una mano a su rostro. No, pero era tarde. Satoru Gojo retrocedió medio paso. No por miedo. Por atención. Ahora sí, murmuró. Salí. Su gurú Geto entrecerró los ojos. Su sonrisa volvió. Quería conocerte. Silencio. El cuerpo de Yuji se inclinó hacia adelante. Y cuando levantó la cabeza, su mirada ya no era la misma. Más oscura. Más profunda. Más antigua. Vaya, la voz salió de sus labios, pero no era suya. ¡Qué cálida bienvenida! Gojo sonrió. Así que vos sos el tercero en esta historia. Geto ladeó la cabeza. El que estaba mirando desde dentro. Silencio. La presencia dentro de Yuji rió. Mirando, disfrutando, esperando. Dio un paso. Después de todo, sus ojos recorrieron a ambas lentamente. No todos los días encuentro algo tan interesante. Yuji estaba ahí. Pero no. Atrapado. Observando. Sin control. Devolvéselo, dijo Gojo, cruzándose de brazos. La sonrisa se ensanchó. ¿Por qué haría eso? Geto respondió. Porque no es tuyo. Silencio. La risa fue baja. Peligrosa. No. Se acercó un poco más. Curioso, porque yo lo llevo dentro. Gojo no se movió. Y nosotras lo elegimos. Geto dio otro paso. Y él nos eligió. Silencio. La tensión se volvió insoportable. Entonces estamos en un pequeño problema, dijo la voz. Una pausa. Porque ninguno quiere soltarlo. El aire vibró. Por un segundo, todo pareció romperse. Yuji intentó moverse. Detente, pero su cuerpo no respondió. Cállate, susurró la voz dentro de él. Esto recién empieza. Gojo frunció el ceño. No me gusta que lo uses así. Geto tampoco sonreía ahora. Ni que hables como si fuera un juego. Silencio. La mirada de Yuji o lo que fuera que estaba en él se volvió más intensa. Pero lo es. Un paso más. Un juego de posesión. Se inclinó levemente hacia ellas. Y ustedes ya están participando. El corazón de Yuji latía con violencia. Porque lo sentía todo. Cada palabra. Cada emoción. Cada deseo, amplificado. Distorsionado. Devuélvemelo, dijo Gojo, esta vez más firme. No, respondió la voz. Geto entrecerró los ojos. Entonces lo vamos a sacar. Silencio. La sonrisa volvió. Más amplia. Más peligrosa. Intenten. El aire explotó en tensión. Pero antes de que algo pasara, Yuji gritó. Basta. Silencio absoluto. Por un segundo, todo se detuvo. Su cuerpo temblaba. Su respiración era irregular. Pero sus ojos, volvieron. Yo, murmuró, no soy algo que puedan dividir así. Gojo lo miró. Geto también. La voz dentro de él guardó silencio. Por primera vez. No soy, de ninguno, continuó Yuji, con dificultad.
Una pausa. Pero tampoco quiero irme. Silencio. Pesado. Honesto. Gojo parpadeó. Geto no dijo nada. Y la voz, rió suavemente. Interesante. Porque eso lo cambiaba todo. Buji respiró hondo. Si esto va a continuar, levantó la mirada. No va a ser como ustedes quieren. Silencio. Por primera vez, no era el más débil en la habitación. Era el centro. Y eso, era más peligroso que cualquier cosa. El centro del caos. El silencio, ya no era opresivo. Era expectante. Buji seguía respirando agitado. Pero su mirada, había cambiado. No era miedo. No del todo. Era decisión. Frente a él, Satoru Gojo lo observaba en silencio. Sin sonrisa. Sin juego. Por primera vez, interesada de verdad. A su lado, su gurú Geto no apartaba la mirada. Pero algo en ella, se tensó. Porque lo sintió. Ese cambio. Gojo habló primero. Así que ese es el verdadero boss. Buji no respondió de inmediato. Porque incluso él, se estaba descubriendo. No, murmuró finalmente. Es el que ustedes despertaron. Silencio. Geto dio un paso adelante. Lento. Entonces nos pertenece. Buji negó suavemente. No. La palabra cayó pesada. Firme. Gojo alzó una ceja. No. Buji dio un paso hacia ellas. Esta vez, no retrocedió. Si esto va a seguir, otra pausa. Va a ser conmigo eligiendo. El aire cambió. Porque eso, no lo esperaban. Geto lo miró fijamente. Estás jugando con algo que no entendés. Buji sostuvo su mirada. Entonces explícamelo. Silencio. Gojo sonrió. Lento. Me gusta. Se acercó. Ahora sí estás hablando como alguien que quiero. Geto no sonrió. Pero tampoco se movió. No es un juego, dijo. Es un vínculo. Buji asintió. Lo sé. Una pausa. Y por eso no voy a dejar que me arrastre. Silencio. La tensión volvió. Pero distinta. Más equilibrada. Más peligrosa. Porque ahora, todos estaban en el mismo nivel. Entonces decinos, susurró Gojo. Se inclinó cerca. ¿Qué crees? Geto se acercó por el otro lado. Decilo claramente. Buji cerró los ojos un segundo. Las palabras volvieron. Las que él mismo escribió. Quiero conocerte de verdad, abrió los ojos. A las 2. Silencio. Quiero saber todo, su voz se volvió más firme. Pero no como algo que se posee. Geto entrecerró los ojos. ¿Y cómo entonces? Buji dio un paso más. Quedando entre ambas. Pero esta vez, por decisión. Como algo que se elige. Silencio. El aire tembló. Porque eso, era más intenso que cualquier obsesión. Gojo lo miró. Largo. Y sonrió. Eso es más peligroso. Geto no apartó la mirada. Porque significa que podrías irte. Buji negó suavemente. Pero no quiero. Silencio. Pesado. Real. La voz volvió. Rió dentro de él. Qué interesante. Pero esta vez, no interrumpió. Observó. Entonces, dijo Gojo, se acercó más. Próbalo. Geto también. Eléginos. El corazón de Yuji latía con fuerza. Pero no retrocedió. No dudó. Y por primera vez, no fue arrastrado. Fue él quien se inclinó. Lento. Consciente. Hacia ellas. El aire volvió a detenerse. Pero esta vez, no era destino. Era elección. Y eso, lo hacía irreversible. Lo que elegimos sentir. El mundo, se volvió silencioso otra vez. Pero no vacío. Era un silencio lleno. De respiraciones. De miradas. De cosas que no necesitaban palabras. Buji no se alejó. Se quedó. Y esa decisión, cambió todo. Frente a él, Satoru Gojo lo miraba sin ocultar nada. Ya no había juego en su expresión. Solo, deseo. A su lado, su gurú Geto tampoco apartaba la mirada. Pero lo suyo era distinto. Más profundo. Más silencioso. Más, inevitable. Así que elegís quedarte, susurró Gojo. Buji asintió apenas. Sí. Geto dio un paso más cerca. Entonces no te detengas a medias. Silencio.
El corazón de Yuji latía fuerte. Pero esta vez, no por miedo. Por ellas. No voy a hacerlo, respondió. Y entonces, se acercó. Primero a Gojo. Lento. Sin dudar. Su mano subió, hasta rozar la suya. Un contacto simple. Pero suficiente para hacerla sonreír. Mira eso, susurró. Ahora sí sos peligroso. Yuji no respondió. Porque no terminó ahí. Giró levemente. Y buscó a Geto. Su mirada. Su presencia. Su calma. Su mano encontró la de ella también. Geto no reaccionó de inmediato. Pero cuando lo hizo, sus dedos se entrelazaron con los de Yuji. Firme. Como si no pensara soltarlo. Ahora sí, murmuró. Esto es real. Silencio. Pero no incómodo. Intenso. Cargado. Gojo se acercó más. Su voz bajó. Decime algo, Yuji, se inclinó apenas. ¿Qué sentís ahora? Yuji cerró los ojos un segundo. Sintiendo. El calor. La cercanía. La conexión. Siento que, susurró, no quiero estar en otro lugar. Silencio. Geto apretó un poco más su mano. Gojo sonrió. Pero no dijo nada. Porque lo entendieron. Perfectamente. Y entonces, el espacio desapareció. Gojo fue la primera en acercarse más. Su frente rozó la de Yuji. Eso es lo que queríamos escuchar, pero esta vez, no fue ella quien avanzó. Fue Yuji. El que acortó la distancia. El que decidió. El que cerró los ojos, y dejó que ese momento, se volviera inevitable. El contacto fue suave. Lento. Pero cargado de todo lo que habían construido. Todo lo que habían dicho. Todo lo que ya no podían negar. Y cuando se separó, no se alejó. Se quedó. Geto lo observó. En silencio. Pero en sus ojos, había algo más intenso que antes. No te olvides de mí, susurró. Yuji giró hacia ella. Nunca. Y esta vez, no dudó. Se acercó. Su mano subió suavemente a su rostro. Y la atrajo. Más cerca. El contacto fue distinto. Más profundo. Más lento. Más sincero. Geto cerró los ojos. Y por un segundo, todo lo demás desapareció. Incluso la voz. Incluso el peligro. Incluso el mundo. Solo quedaron ellos. Y cuando terminó, Yuji no se alejó de ninguna. Se quedó entre ambas. Pero no atrapado. Elegido. Y eso, las hizo más intensas. Más cercanas. Más suyas. Gojo apoyó su cabeza en su hombro. Geto no soltó su mano. Esto ya no se puede romper, susurró Gojo. Ni negar, añadió Geto. Yuji cerró los ojos. Porque lo sabía. Lo sentía. Y no quería escapar. La voz volvió. Baja. Divertida. Qué adorable. Pero esta vez, no interrumpió. Solo observó. Porque incluso él, sabía algo. Esto ya no era solo un juego. Era una conexión. Una que crecía, más fuerte con cada latido. Lo que duele porque es real. El silencio, ya no era tranquilo. Era frágil. Como si todo lo que habían construido pudiera romperse, con una sola duda. Yuji no se movía. Seguía entre ellas. Pero algo en su pecho, se apretaba. Porque ahora lo sentía todo. Demasiado. Frente a él, Satoru Gojo lo observaba en silencio. Ya no sonreía igual. Había algo distinto en su mirada. Algo, más profundo. A su lado, su gurú Geto tampoco decía nada. Pero su mano no soltaba la de Yuji. Ni un poco. Yuji respiró hondo, esto, no terminó la frase. Porque no sabía cómo. Gojo habló primero. Su voz más baja de lo normal. Duele un poco, ¿no? Silencio. Yuji la miró. ¿Qué cosa? Geto respondió. Sentir tanto. El corazón de Yuji latió más fuerte. Porque era exactamente eso. Antes, murmuró, eran solo palabras, Gojo dio un paso más cerca. Y ahora no puedes esconderte en ellas. Geto añadió. Ahora somos nosotras. Silencio. Yuji cerró los ojos. Yo no quiero que esto se rompa, y ahí, todo cambió. Porque no era una frase. Era una confesión. Gojo lo miró fijo. Entonces no lo rompas. Geto apretó su mano. Pero tampoco lo hagas a medias.
Silencio. Wuji bajó la mirada. No sé cómo hacer esto bien. Gojo se acercó. Su mano subió lentamente, hasta su mejilla. No hay forma correcta. Geto dio otro paso. Solo hay una forma honesta. Wuji levantó la mirada. ¿Cuál? Silencio. Y entonces, ambas hablaron. Quedarte. El corazón de Yuji se quebró un poco. Porque eso, era lo que ya estaba haciendo. Pero ahora tenía peso. Yo ya me estoy quedando, susurró. Gojo negó suavemente. No así. Geto lo miró más profundo. No desde el miedo. Silencio. Wuji sintió un nudo en el pecho. Entonces, ¿cómo? Gojo no respondió con palabras. Se acercó. Lento. Su frente contra la de él. Quédate porque lo sentís. Geto se acercó también. Su voz apenas un susurro. No porque no puedes irte. Silencio. Pesado. Real. Wuji respiró hondo. Y entonces, dijo lo que no quería decir. Tengo miedo, el mundo se detuvo. Porque esa era la verdad. La más pura. La más peligrosa. Gojo cerró los ojos un segundo. Geto suavizó su agarre. ¿De qué? Preguntó Gojo. Wuji dudó. Pero no se detuvo. De que esto no sea suficiente, silencio. De que en algún momento, su voz tembló. Uno de ustedes me suelte, el aire se rompió. Porque esa duda, también estaba en ellas. Geto bajó la mirada. Por primera vez. Gojo no sonrió. Y eso, era más fuerte que cualquier reacción. No digas eso, murmuró Geto. Wuji negó levemente. Es lo que siento, silencio. Y entonces, Gojo lo abrazó. Sin aviso. Fuerte. Diferente a antes. Más real. Más humano. No sos fácil de soltar, susurró. Geto se acercó también. Apoyando su frente contra su espalda. Ni queremos hacerlo. Wuji cerró los ojos. Porque eso, era lo que necesitaba escuchar. Pero no alcanzaba. Todavía no. Entonces, susurró, quédense. Silencio. Gojo no se separó. Geto tampoco. Y por primera vez, no fue una elección unilateral. Fue mutua. Nos quedamos, dijo Gojo. Con vos, añadió Geto. El corazón de Yuji se apretó, y luego se soltó un poco. Pero la voz volvió. Más baja. Más cercana. Qué frágiles. Wuji apretó los dientes. Porque incluso en ese momento, la oscuridad seguía ahí. Esperando. Observando. Porque sabía algo que ellos no querían admitir. Mientras más fuerte se volvía ese vínculo, más dolería romperlo. Lo que tememos perder. El abrazo, duró más de lo esperado. Pero no fue suficiente. Porque esta vez, no era solo cercanía lo que necesitaban. Era certeza. Wuji no se movía. Sus manos temblaban levemente. Porque incluso con ellas ahí, seguía sintiendo ese miedo. Frente a él, Satoru Gojo no lo soltaba del todo. Pero su mirada, ya no era tranquila. Era intensa. Demasiado. A su lado, su gurú Geto tampoco se alejaba. Pero algo en su expresión, se endureció. Porque ambas lo sintieron. Ese miedo. Esa duda. Y no les gustó. No confías del todo, dijo Geto. Silencio. Wuji levantó la mirada. No es eso, Gojo lo interrumpió. Sí lo es. Su voz ya no era suave. Era firme. Y no me gusta. El aire cambió. Wuji se tensó. No dije que no confíe, Geto dio un paso adelante. Pero dudaste. Silencio. Pesado. Wuji apretó los puños. ¿Por qué tengo miedo de perder esto? Y ahí, algo se rompió. Gojo lo miró fijamente. Entonces no lo pongas en duda. Geto añadió, más bajo. O vas a hacer que se rompa solo. Silencio. Wuji sintió un nudo en la garganta. No es tan fácil, Gojo se acercó de golpe. Invadiendo su espacio. Para nosotras tampoco. Sus ojos brillaban. ¿O crees que esto no nos afecta? Wuji se quedó quieto. Porque no había pensado en eso. Geto bajó la mirada un segundo. También podemos perder. Silencio. Y esa verdad, pesó más que cualquier otra cosa. Wuji aflojó los puños. Entonces, ¿por qué se siente como si yo fuera el único en riesgo? El aire se congeló. Porque esa pregunta,
Dolió. Gojo no respondió de inmediato. Geto tampoco. Y eso, fue respuesta suficiente. Wuji bajó la mirada, lo sabía, Geto reaccionó primero. No. Lo tomó del rostro. Más firme que antes. No es eso. Gojo habló después. Más despacio. Es que vos sos el centro. Silencio. Wuji parpadeó. ¿Qué? Geto no soltó su mirada. Todo gira alrededor tuyo. Gojo añadió. Y eso nos vuelve vulnerables. El corazón de Yuji se detuvo un segundo. Porque no lo esperaba. Yo, no quería eso, Gojo sonrió apenas. Pero era una sonrisa triste. No importa. Geto susurró. Ya pasó. Silencio. Y entonces, todo explotó. ¿Entonces qué soy para ustedes? Preguntó Yuji. Su voz tembló. Alguien que quieren. Una pausa. ¿O alguien que no pueden perder? Silencio. Pesado. Peligroso. Gojo lo miró. Geto también. Y ninguna respondió de inmediato. Porque la respuesta, era demasiado real. Ambas cosas, dijo finalmente Gojo. Geto asintió. Y eso es lo que lo hace tan complicado. Wuji cerró los ojos. Porque eso, no lo tranquilizaba. Lo asustaba más. La voz volvió. Suave. Cruel. Ahora sí duele, ¿no? Wuji apretó los dientes. Porque tenía razón. Esto es lo que pasa cuando dejan de jugar a las palabras, continuó, y empiezan a sentir de verdad. Silencio. Gojo frunció el ceño. Geto no apartó la mirada de Yuji. No lo escuches, dijo. Pero esta vez, no era tan fácil. Porque lo que decía, era verdad. Wuji respiró hondo. Entonces, decidan. Silencio. Ambas lo miraron. ¿Qué? Wuji levantó la mirada. Si esto va a doler igual, una pausa. Quiero saber si vale la pena. El mundo se detuvo. Porque esa pregunta, no tenía una respuesta fácil. Gojo dio un paso atrás. Geto no se movió. Y por primera vez, ninguna de las dos tenía el control. Porque ahora, la decisión ya no era solo de Yuji. Era de las tres. Si duele, entonces es real. El silencio, se volvió insoportable. La pregunta de Yuji seguía en el aire. Pesada. Innegable. Si esto va a doler igual. Quiero saber si vale la pena. Nadie respondió de inmediato. Frente a él, Satoru Gojo desvió la mirada por primera vez. No era duda. Era, conflicto. A su lado, su gurú Geto seguía mirándolo. Pero sus ojos, ya no eran firmes. Eran vulnerables. Y eso lo decía todo. Wuji bajó la mirada, ¿lo sabía? No, dijo Geto. Su voz fue inmediata. Firme. Real. Se acercó. Sin dudar. No te equivoques. Tomó el rostro de Yuji otra vez. Pero esta vez, no fue posesivo. Fue desesperado. Claro que vale la pena. Silencio. Wuji la miró. Sorprendido. Porque no esperaba eso. Geto bajó la voz. Vale la pena, aunque duela. Gojo cerró los ojos un segundo. Como si esa respuesta, también le doliera. Respiró hondo, siempre tan directa, su gurú, silencio. Y entonces, Gojo dio un paso adelante. Pero tiene razón. Wuji levantó la mirada. Esto, una pausa. No es algo que puedas medir con vale o no vale. Se acercó. Más cerca. Es algo que sentís, su voz bajó. Y ya lo estás sintiendo. El corazón de Yuji latió fuerte. Porque no podía negarlo. Entonces, susurró, ¿por qué duele tanto? Silencio. Geto respondió. Porque es importante. Gojo añadió. Y porque no tenemos control. Wuji apretó los labios. O sea que esto, miró a ambas. Puede romperse igual. Silencio. Y esta vez, no lo negaron. Eso fue lo más honesto que podían darle. Y lo más doloroso. Wuji cerró los ojos. Entonces tengo miedo de perderlo. Nosotros también, dijo Geto. Sin dudar. Gojo asintió levemente. Más de lo que crees. Silencio. El aire se suavizó un poco. Porque por primera vez, el miedo era compartido. No unilateral. Wuji abrió los ojos lentamente. Entonces, no quiero hacerlo solo. Silencio.
Gojo inclinó la cabeza. No lo estás. Geto dio un paso más cerca. Nunca lo estuviste. Y entonces, Buji dio el paso. Pero esta vez, no fue hacia una. Fue hacia ambas. Al mismo tiempo. Sus manos se movieron. Tomó las de Gojo, y las de Geto. Las unió. No como alguien atrapado. Como alguien que decide. Entonces, hagámoslo juntos. El mundo se detuvo. Porque esa frase, lo cambió todo. Gojo lo miró en silencio. Y sonrió. Pero no como antes. Era más suave. Más real. Sos increíblemente problemático. Geto cerró los ojos un segundo. Y peligroso. Buji soltó una leve risa. Ustedes empezaron esto. Silencio. Pero esta vez, no era pesado. Era cálido. Y entonces, Gojo se acercó. Apoyó su frente contra la de él. Entonces no te sueltes. Geto hizo lo mismo. Ni no sueltes. Buji cerró los ojos. No lo voy a hacer. Y por primera vez, no fue una promesa impulsiva. Fue una decisión consciente. La voz volvió. Más baja. Más lenta. Qué aburrido, una pausa. Y a la vez tan interesante. Pero esta vez, no interrumpió. Porque incluso él entendía algo. Lo que no queremos compartir. El momento, debería haber sido perfecto. Sus manos unidas. Sus respiraciones cerca. Esa promesa silenciosa flotando entre los tres. Pero algo, no encajaba. Buji lo sintió primero. Ese pequeño cambio. Esa tensión que no desaparecía. Abrió los ojos lentamente. Y lo vio. Frente a él, Satoru Gojo sonreía, pero no del todo. A su lado, su gurú Geto mantenía la calma, pero su mirada no estaba tranquila. Buji habló despacio, algo no está bien. Silencio. Gojo fue la primera en reaccionar. Todo está bien. Demasiado rápido. Geto no dijo nada. Y eso, dijo todo. Buji apretó un poco más sus manos. No. Las miró a ambas. No lo está. Silencio. Pesado. Gojo soltó una pequeña risa. Sos demasiado perceptivo, Geto finalmente habló. Es normal. Buji frunció el ceño. ¿Qué cosa? Silencio. Y entonces, no quiero compartirte. La voz de Geto fue baja. Directa. El mundo se detuvo. Buji parpadeó. ¿Qué? Gojo cerró los ojos un segundo. Sí, murmuró, ese es el problema. Buji la miró. Vos también. Gojo lo miró de vuelta. Y esta vez no sonrió. Claro que sí. Silencio. El aire se volvió más pesado. Más tenso. Más, real. Buji sintió su pecho apretarse otra vez. Pero dijimos que esto, Geto lo interrumpió. No cambia lo que sentimos. Una pausa. Lo complica. Gojo añadió. Mucho. Silencio. Buji soltó lentamente sus manos. No alejándose. Pero sintiendo el peso. Entonces, ¿qué hacemos? Ninguna respondió de inmediato. Porque no había respuesta fácil. No quiero elegir, murmuró Yuji. Geto lo miró. Y no te lo voy a pedir. Gojo negó levemente. Yo tampoco. Silencio. Pero eso no significa que no duela. Las palabras de Gojo fueron suaves, pero más pesadas que cualquier otra cosa. Buji bajó la mirada. Entonces, ¿esto siempre va a ser así? Geto respondió. Si seguimos, sí. Silencio. Porque lo que sentimos no es simple. Gojo añadió. Y tampoco queremos que lo sea. Buji cerró los ojos. Porque eso, era lo que lo hacía especial. Y lo que lo hacía doloroso. Entonces, susurró, voy a tener que aprender a no perderlas. Silencio. Ambas lo miraron. Y esa frase, golpeó más fuerte de lo que esperaban. Gojo sonrió apenas. Eso suena muy lindo, Geto entrecerró los ojos. Pero no depende solo de vos. Buji levantó la mirada. Entonces ayúdenme. Silencio. Pesado. Honesto. Porque yo también tengo miedo, añadió. El aire cambió. Otra vez. Pero distinto. Más suave. Más real. Gojo dio un paso adelante. Idiota, pero su voz no era dura. Era, cálida. No tenés que cargarlo solo. Geto se acercó también. Si esto va a doler,
Una pausa. Que duela juntos. Wuji respiró hondo. Porque eso, era exactamente lo que necesitaba. Y entonces, no hubo beso inmediato. No hubo impulso. Solo cercanía. Real. Honesta. Wuji apoyó su frente contra la de Gojo. Y su mano volvió a buscar la de Geto. Entonces no me suelten. Silencio. Gojo susurró. No lo vamos a hacer. Geto añadió. Aunque duela. Y en ese momento, el vínculo se volvió más fuerte. Pero también más frágil. La voz volvió. Más baja. Más divertida. Ahora sí, una pausa. Esto se está volviendo interesante de verdad. Porque ahora, no era solo amor. Era algo mucho más peligroso. Un vínculo donde nadie quería perder, pero tampoco podía soltar. El tiempo siguió avanzando, pero para ellos, no importaba. El mundo afuera existía. Pero dentro de ese momento, no había nada más. Wuji no se movía. Seguía cerca. Demasiado cerca. Y eso, ya no era casualidad. Era elección. Frente a él, Satoru Gojo lo observaba en silencio. Pero esta vez, no era intensidad lo que dominaba. Era algo más suave. Más, vulnerable. Te estás quedando, murmuró. Wuji asintió apenas. Sí. A su lado, su gurú Geto no soltaba su mano. Pero su agarre ya no era firme por control. Era, por necesidad. No es lo mismo que antes, dijo. Silencio. Wuji la miró. Lo sé. Porque ahora, no era solo que no quisiera irse. Era que, no podía imaginarse lejos. Y eso lo asustaba. Respiró hondo, creo que me estoy acostumbrando demasiado a ustedes. Silencio. Gojo bajó la mirada. Geto no dijo nada. Y eso, confirmó todo. ¿Ustedes también, no? Preguntó Yuji. Gojo respondió primero. Sí. Sin rodeos. Geto lo dijo después. Más de lo que debería. El aire se volvió pesado otra vez. Pero ya no era tensión. Era verdad. Entonces, Wuji tragó saliva, esto ya no es algo ligero. Gojo negó suavemente. Hace rato dejó de serlo. Geto añadió. Y eso es lo que lo vuelve peligroso. Silencio. Wuji bajó la mirada. Y si no quiero que sea menos. El mundo se detuvo. Porque esa frase, no era una duda. Era una decisión. Gojo levantó la mirada lentamente. Entonces vas a tener que aceptar lo que viene con eso. Geto lo miró más profundo. El miedo, los celos, la necesidad. Wuji apretó los labios. Ya lo estoy sintiendo. Silencio. Y entonces, Gojo dio un paso más cerca. Esta vez, sin espacio entre ellos. Entonces no te alejes cuando pase. Su voz era baja. Casi, suplicante. Geto también se acercó. Ni cuando duela. Wuji levantó la mirada. Y algo dentro de él, se rompió un poco. Porque entendió algo. Ellas también tenían miedo. Y no lo estaban ocultando. No me voy a alejar, susurró. Pero su voz, no fue completamente firme. Y eso, lo notaron. Gojo frunció levemente el ceño. No digas eso si no estás seguro. Geto lo miró en silencio. Porque eso es lo que más duele. El corazón de Yuji se apretó. No terminó la frase. Porque no podía mentir. Y tampoco podía prometer algo que no entendía del todo. Silencio. Pesado. Real. Y entonces, Gojo hizo algo distinto. No se acercó más. No lo tocó. Se alejó medio paso. Wuji se tensó. ¿Qué pasa? Geto también soltó su mano. Lento. Como si doliera. Esto, dijo. Silencio. Esto es lo que pasa. El aire se rompió otra vez. Porque esa distancia, dolió más que cualquier palabra. Wuji dio un paso adelante. Esperen, pero Gojo negó. No. Su voz era tranquila. Pero dolía. Necesitamos saber algo. Geto lo miró. Si te quedas porque querés, una pausa. O porque ya no podés irte. El corazón de Yuji se detuvo. Porque esa pregunta, era la más importante de todas. Y no tenía respuesta inmediata. La voz volvió. Más cerca. Más peligrosa. Ahora sí se rompe. Wuji apretó los dientes. Porque sabía algo. Si respondía mal,
Esto podía terminar. Y si no respondía, también. Silencio. Todo quedó en pausa. Esperando. La respuesta que duele. El silencio se volvió insoportable. Las palabras de ella seguían ahí. Si te quedas porque querés. O porque ya no podés irte. Woohee no respiraba normal. Su pecho subía y bajaba lento. Porque por primera vez, no podía escapar con palabras bonitas. Tenía que responder de verdad. Frente a él, Satoru Gojo no se movía. Pero su mirada, no lo soltaba. A su lado, Suguru Geto tampoco. Pero en sus ojos, había algo que nunca había mostrado. Miedo. Real. Woohee bajó la mirada, la voz apareció. Cuidado con lo que decís, fría. Podéis romperlo todo. Woohee apretó los dientes. Cállate, pero no se fue. Decí la verdad, o mentí bien. Silencio. Woohee cerró los ojos. Respiró. Y entonces, habló. No puedo irme. El mundo se rompió. Gojo se tensó. Geto no reaccionó. Pero se notó. Woohee continuó. No puedo imaginarme lejos de ustedes. Silencio. Pero, ahí dudó. Y ese segundo, dolió más que todo. Gojo frunció el ceño. Pero, Woohee abrió los ojos. Eso no es lo único. El aire se detuvo. No me quedo solo porque no puedo irme, una pausa. Me quedo porque quiero. Silencio. Pesado. Real. Geto dio un paso. ¿Estás seguro? Su voz era baja. Casi, temblando. Woohee la miró directo. No. El golpe fue inmediato. Pero no terminó ahí. No estoy seguro de nada, su voz fue más firme. Pero lo que sí sé, dio un paso hacia ellas. Es que cuando estoy con ustedes, otra pausa. No quiero estar en ningún otro lado. El corazón de Gojo se aceleró. Geto apretó los labios. ¿Y si eso significa que duele? Continuó Yuji, entonces voy a quedarme igual. Silencio. La voz rió. Qué elección tan estúpida. Woohee ignoró eso. Porque ya había decidido. No me quedo porque no puedo irme, sus ojos no temblaron. Me quedo porque las elijo. El mundo se detuvo. Porque esa palabra era más fuerte que cualquier promesa. Elegir. No necesitar. Elegir. Gojo bajó la mirada. Y por primera vez, no tenía nada que decir. Geto cerró los ojos. Su respiración tembló. «Sos un idiota», murmuró. Woohee se tensó. Pero entonces, ella dio un paso adelante. Y lo abrazó. Fuerte. Más fuerte que antes. «Un idiota», susurró, que decidió quedarse. Gojo se acercó también. Pero no habló. Solo apoyó su mano en la espalda de Yuji. Y eso, fue suficiente. Woohee cerró los ojos. Porque lo sintió. Todo. El miedo. El dolor. Pero también, algo más fuerte. Alivio. Entonces, murmuró, ¿eso es suficiente? Silencio. Gojo respondió. No. Woohee se tensó. Pero ella continuó. Pero es real. Geto añadió. Y eso vale más. Silencio. Y por primera vez, no necesitaban más. No era perfecto. No era seguro. Pero era suyo. La voz habló por última vez. Más baja. Más, interesada. Ahora sí, una pausa. Esto se va a poner divertido. Pero esta vez, nadie le prestó atención. Porque por primera vez, no tenía el control. Lo que no queremos compartir el abrazo, no se rompió de inmediato. Pero cambió. Ya no era solo alivio. Era apego. Woohee lo sintió. En cómo Suguru Geto no lo soltaba. En cómo Satoru Gojo tampoco se alejaba. Demasiado cerca. Demasiado presente. Woohee respiró hondo, no terminó la frase. Porque no hacía falta. Geto habló primero. Su voz baja. Ahora ya no puedes retroceder. Woohee lo sabía. Pero no respondió. Gojo ladeó la cabeza. Ni queremos que lo hagas. Silencio. Y ahí, volvió. Esa sensación. Más fuerte que antes. Más clara. Celos. Geto apretó un poco más su agarre. Miró a Gojo, no me gusta. Silencio. Gojo sonrió. Pero no era ligera. A mí tampoco. Woohee se tensó. Oigan, pero ya era tarde.
Porque esta vez, no lo ocultaron. Geto habló directo. No me gusta compartir lo que elegí. El aire se volvió pesado. Gojo dio un paso más cerca. ¡Qué coincidencia! Sus ojos brillaron. Yo tampoco. Silencio. Wuji quedó en el medio. Otra vez. Pero ahora, era distinto. Porque él ya había elegido. Y eso lo hacía, más valioso. Más, disputado. No soy algo que puedan dividir, dijo. Su voz firme. Pero no suficiente. Geto lo miró. No te estamos dividiendo. Una pausa. Estamos reaccionando. Gojo añadió. A que ahora importas más. Silencio. Eso, no ayudaba. Wuji frunció el ceño. Entonces controlen eso. El aire se tensó. Porque esa frase, fue directa. Gojo lo miró. ¿Controlarlo? Geto entrecerró los ojos. ¿Vos podés? Silencio. Wuji no respondió. Porque no podía. Eso pensé, susurró Gojo. El ambiente cambió. Más cerrado. Más intenso. Y entonces, Gojo dio un paso adelante. Demasiado cerca. Decime algo, Wuji, su voz bajó. Si tuvieras que elegir ahora mismo, silencio. Geto se tensó. No hagas eso, pero Gojo no se detuvo. ¿A quién elegirías? El mundo se congeló. Wuji sintió el golpe. Directo. Brutal. Yo no, Geto habló. No respondas. Pero ya era tarde. Porque la pregunta, ya estaba dentro de él. La voz apareció. Esto sí es interesante. Wuji cerró los ojos. Basta, pero el silencio, exigía respuesta. Su corazón latía con fuerza. Porque sabía algo. No había respuesta correcta. Solo consecuencias. Su voz tembló. No quiero elegir. Silencio. Pesado. Gojo no reaccionó. Geto tampoco. Las elegí a las dos, continuó, no voy a romper eso ahora. El aire tembló. Porque esa respuesta, no calmaba nada. Solo lo hacía más complicado. Gojo bajó la mirada. Eso es egoísta, Geto susurró. Y peligroso. Wuji apretó los dientes. Tal vez, una pausa. Pero es la verdad. Silencio. Y entonces, todo se rompió. Pero no con gritos. Con distancia. Geto soltó su mano. Gojo dio un paso atrás. Lento. Doloroso. Wuji sintió el vacío inmediato, esperen, pero ninguna se acercó. Porque ahora, el problema ya no era si se quedaba. Era cómo. ¿Y con quién? La voz rió. Más fuerte. Ahora sí empezó el verdadero caos. Wuji se quedó quieto. Porque lo entendió. Esto no se iba a resolver fácil. Y tal vez, ese era el precio de haber elegido sentir. Cuando el amor hiere el silencio, esta vez no fue cálido. Fue frío. Cortante. Doloroso. Wuji seguía en el mismo lugar. Pero ya no estaba acompañado. Frente a él, Satoru Gojo había dado un paso atrás. No lo miraba. Y eso, dolía más que cualquier palabra. A su lado, su gurú Geto tampoco estaba igual. Seguía ahí. Pero distante. Demasiado. Wuji tragó saliva, no quise, Gojo habló. Pero lo hiciste. Directa. Sin suavizar nada. El aire se tensó. Wuji bajó la mirada. No quiero perderlas, Geto respondió. Entonces no nos pongas en una posición donde tengamos que competir. Silencio. Eso, era exactamente lo que estaba pasando. Wuji apretó los puños. No es una competencia, Gojo rió. Pero no con humor. Para vos no. Una pausa. Para nosotras sí. El corazón de Yuji se hundió. Porque no sabía cómo negar eso. Geto dio un paso adelante. Pero no hacia él. Hacia el centro. No quiero compartir esto, murmuró. Su voz tembló apenas. Porque ahora es real. Silencio. Gojo cerró los ojos un segundo. Yo tampoco, y eso, fue peor. Porque por primera vez, estaban de acuerdo en algo que lo alejaba. Wuji levantó la mirada. Entonces, ¿qué quieren que haga? Silencio. Pesado. Difícil. Gojo lo miró. Que seas honesto. Geto añadió. Pero también consciente. Wuji frunció el ceño. Ya lo soy, Geto negó.
No lo suficiente. Silencio. Y entonces, Geto se acercó. Pero esta vez, no con calma. Lo tomó del brazo. Si no puedes elegir, una pausa. Entonces no me elijas a medias. El golpe fue directo. Wuji sintió como algo en su pecho se rompía. Yo no, pero Gojo lo interrumpió. No lo fuerces. Silencio. Geto se tensó. ¿Qué? Gojo la miró. No lo obligues a elegir ahora. El ambiente cambió. Geto apretó los labios. ¿Y entonces qué? Gojo respondió. Que lo demuestre. Silencio. Wuji parpadeó. ¿Cómo? Gojo dio un paso hacia él. Lento. Pero firme. Quedándote. Geto la miró. Eso no es suficiente. Gojo negó. Si lo es, una pausa. Si es real. Silencio. Wuji sintió que el aire volvía. Pero no completamente. Porque esto, no estaba resuelto. Entonces, murmuró, me voy a quedar. Geto lo miró. Eso ya lo dijiste. Wuji negó. No, dio un paso adelante. Esta vez, sin miedo. Voy a quedarme incluso cuando sea incómodo. Silencio. Incluso cuando duela. Gojo no apartó la mirada. Geto tampoco. Y no voy a salir corriendo cuando las cosas se compliquen. El aire tembló. Porque eso, era distinto. Era más real. Más pesado. Más, comprometido. Geto aflojó un poco su agarre. Gojo se acercó apenas. ¿Y si no alcanza? Susurró. Wuji la miró. Entonces voy a seguir intentando. Silencio. Y entonces, algo cambió. No completamente. Pero lo suficiente. Geto soltó su brazo. Lento. Pero no se alejó. Gojo no retrocedió. Y eso, fue un inicio. No de paz. Pero sí de algo más peligroso. Persistencia. La voz rió. Qué inútil. Pero no interrumpió. Porque incluso él sabía. Lo que se calma, pero no se cura. El silencio no desapareció. Solo, cambió. Ya no era una ruptura abierta. Era algo peor. Una calma frágil. Wuji seguía ahí. No se fue. Y eso, lo cambió todo. Frente a él, Satoru Gojo no volvió a alejarse. Pero tampoco se acercó como antes. Había distancia. Pequeña. Pero presente. A su lado, su gurú Geto tampoco lo tocaba. Y eso, se sentía más que cualquier contacto. Wuji respiró hondo, sigo acá. Gojo lo miró. Lo sé. Geto añadió. Lo vemos. Silencio. Pero no era suficiente. Wuji lo sintió. Pero no alcanza, murmuró. Gojo no negó. Geto tampoco. Porque era verdad. Entonces, ¿qué hago? Preguntó Yuji. Silencio. Esta vez, más largo. Más pesado. Hasta que, Geto habló. Quédate. Wuji frunció el ceño. Eso ya lo estoy haciendo. Geto negó suavemente. No así. Silencio. Gojo continuó. Quedarte no es solo estar, una pausa. Es no desaparecer cuando duele. El corazón de Yuji se tensó. No lo hice, Geto lo miró. Pero casi. Silencio. Eso dolió. Porque era cierto. Wuji bajó la mirada. No quiero volver a eso. Gojo se acercó un poco. Entonces no lo hagas. Geto dio un paso también. Pero entendé algo, Wuji levantó la mirada. Esto ya no es ligero. Silencio. Si te quedas, su voz bajó. Nos vas a tener así. Wuji sintió algo en el pecho. Así. Gojo respondió. Celosas. Geto añadió. Inseguras. El aire se volvió más denso. Wuji no retrocedió. Entonces quédense así. Silencio. Ambas se tensaron. ¿Qué? Murmuró Gojo. Wuji dio un paso adelante. No voy a irme. Otro paso. Y no voy a fingir que esto es fácil. Geto lo miró fijo. Entonces lo estás aceptando. Wuji asintió. A ustedes. Una pausa. Y todo lo que viene con eso. El mundo se detuvo. Porque eso, no era una promesa. Era una decisión consciente. Y eso, pesaba más. Gojo cerró los ojos un segundo.
Geto apretó los labios. Y entonces, se acercaron. Pero no igual que antes. Más lento. Más cuidadoso. Como si tocaran algo que podía romperse. Wuji no se movió. Las dejó acercarse. Porque esta vez, no iba a huir. Gojo apoyó su frente contra la de él. «Sos un problema». Pero su voz, era suave. Geto apoyó su mano en su pecho. Y aún así, una pausa. Nos quedamos. Wuji cerró los ojos. Entonces quedémonos. Silencio. Pero esta vez, no dolía tanto. No completamente. Porque aunque no estaba resuelto, seguía vivo. Pero la voz, no desapareció. Más cerca. Más peligrosa. ¡Qué linda ilusión! Wuji se tensó levemente. Disfruten esto, una pausa. Mientras puedan. El aire cambió. Sutil. Pero suficiente. Porque algo, se estaba moviendo. No entre ellos. Dentro de ellos. Y esta vez, no iba a quedarse mirando. La grieta invisible, la calma, duró demasiado poco. Era inevitable. Porque algo ya se había metido, entre ellos. Y no era visible. Pero se sentía. Wuji fue el primero en notarlo. No fue dolor. Fue una sensación. Como si algo susurrara pensamientos que no eran suyos. Se llevó la mano al pecho, otra vez, frente a él, Satoru Gojo frunció el ceño. ¿Lo sentís? A su lado, su gurú Geto ya lo estaba observando. Demasiado atenta. No es solo él, murmuró. Silencio. Y entonces, la voz apareció. Más clara que nunca. No me culpen por todo, el cuerpo de Yuji se tensó. Sukuna, susurró. Ahora sí me escuchás bien. Pero esta vez, no hablaba solo con Yuji. Ustedes también deberían hacerlo. El aire vibró. Gojo entrecerró los ojos. No te metas. Geto dio un paso adelante. No es tu lugar. La risa fue baja. No. Silencio. Curioso, porque estoy dentro de lo que ambas quieren. El corazón de Yuji latió con fuerza. Cállate, pero Sukuna no se detuvo. Decime, Yuji, su voz bajó. ¿De verdad crees que esto es equilibrio? Silencio. Dos personas que no quieren compartir, una pausa. Y vos en el medio. El aire se volvió más pesado. Yuji apretó los dientes. No es así, claro que lo es. Y entonces, algo cambió. Sutil. Pero peligroso. Geto desvió la mirada. Apenas. Pero suficiente. Gojo lo notó. La miró, ¿qué pasa? Geto no respondió. Pero su expresión, se endureció. Nada. Mentira. Yuji lo sintió. Porque esa duda, no era suya. Había sido plantada. ¿En serio? Dijo Gojo, más fría. Silencio. Geto respondió. ¿Y vos? El ambiente se rompió. Porque ahora, no era contra Yuji. Era entre ellas. Sukuna rió. Mucho mejor. Yuji dio un paso adelante. Basta. Pero ya era tarde. Gojo cruzó los brazos. No me mires así. Geto la sostuvo con la mirada. Entonces no actúes como si no te afectara. Silencio. El aire se volvió inestable. Yuji sintió el golpe. Esto, no era natural. Esto no es ustedes, murmuró. Pero Sukuna respondió. Claro que sí. Una pausa. Solo les estoy mostrando lo que ya estaba. El corazón de Yuji se apretó. Porque, una parte de eso era verdad. No, pero dudó. Y esa duda, fue suficiente. Gojo lo miró. Vos también. El golpe fue directo. Yuji negó. No, yo. Geto dio un paso atrás. Entiendo, silencio. No, dijo Yuji rápido, no es eso, pero la distancia ya estaba ahí. Invisible. Pero real. Sukuna rió. Miren eso. Una pausa. Ni tuve que esforzarme. El corazón de Yuji latía con fuerza. Porque lo entendió. No estaba rompiéndolos directamente. Solo, amplificando lo que ya sentían. No escuchen esto, dijo Yuji, no es real, Gojo lo miró. Pero se siente real. Geto añadió. Y eso es suficiente. Silencio. Pesado. Inestable. La grieta ya estaba ahí. Y esta vez,
no iba a desaparecer sola. Lo que empieza a romperse el aire, ya no era el mismo. Se sentía inestable. Como si en cualquier momento, todo fuera a colapsar. Wuji lo sabía. Lo sentía en el pecho. Esa presión. Esa ansiedad. Esa sensación de que algo estaba a punto de romperse, y esta vez, no iba a poder detenerlo. Frente a él, Satoru Gojo ya no lo miraba igual. Había duda. Y eso, nunca había estado ahí. A su lado, Suguru Geto estaba en silencio. Pero no tranquila. Su expresión, era más oscura. Más cerrada. Wuji dio un paso adelante. Esto no está bien, nadie respondió. Porque todos lo sabían. Digan algo, murmuró. Gojo habló primero. ¿Qué querés que diga? Su voz era fría. Demasiado. Wuji se tensó. Que esto no es real, silencio. Geto rió. Pero no con humor. ¿Y si sí lo es? El golpe fue directo. Wuji negó. No lo es, esto no somos nosotros. ¿Entonces qué somos? Interrumpió Geto. El aire se cortó. Wuji no respondió. Porque no tenía una respuesta clara. Y eso, fue suficiente. Gojo desvió la mirada. Eso pensé, silencio. La distancia creció. Más. Más fuerte. Más difícil de ignorar. Esto es por él, dijo Yuji, no pueden dejar que... No lo culpes de todo, respondió Geto. Su voz fue más dura. No es solo él. Silencio. Wuji la miró. ¿Qué querés decir? Geto no dudó. Que esto ya estaba. El corazón de Yuji se apretó. No, Gojo habló. Sí. Silencio. Solo, no queríamos verlo. El mundo de Yuji se tambaleó. Porque eso, era lo que Sukuna había dicho. Y ahora, ellas lo estaban confirmando. Entonces, murmuró, todo esto. No terminó la frase. Pero no hacía falta. Geto lo miró. No es mentira. Gojo añadió. Pero tampoco es perfecto. Silencio. Pesado. Irreversible. Wuji retrocedió un paso. Entonces, ¿qué hacemos? Silencio. Largo. Doloroso. Hasta que, Geto habló. Yo, no puedo seguir así. El mundo se detuvo. Wuji sintió el golpe. ¿Qué? Gojo la miró. Suguru, pero Geto negó. No. Dio un paso atrás. No si esto sigue siendo compartido. Silencio. Wuji sintió que algo se rompía. De verdad. No digas eso, pero Geto no se detuvo. No puedo ignorar lo que siento. Su voz tembló. Y no quiero hacerlo. El aire se volvió insoportable. Gojo apretó los dientes. ¿Entonces qué estás diciendo? Geto la miró. Que yo no puedo seguir así. Silencio. Directo. Sin escape. Wuji sintió que su pecho se cerraba. Entonces, ¿te vas? La pregunta salió sola. Geto dudó. Por primera vez. Pero ese segundo, fue suficiente. No lo sé. El golpe final. Wuji cerró los ojos. Porque eso, dolía más que un sí. La voz rió. Más fuerte. Ahora sí se rompió. Pero esta vez, nadie lo ignoró. Porque lo estaban sintiendo. En tiempo real. Gojo dio un paso adelante. No. Su voz fue firme. No se terminó. Geto la miró. Entonces arréglalo. Silencio. Porque esa responsabilidad, no era solo de una. Era de las tres. Wuji abrió los ojos lentamente. Su mirada, ya no era la misma. Había dolor. Pero también, determinación. No voy a dejar que esto se rompa. Silencio. Pero esta vez, no sonó seguro. Sonó desesperado. Y eso, lo hacía más peligroso. No te vayas, el silencio, ya no era silencio. Era despedida. Aunque nadie lo había dicho directamente. Se sentía. En el aire. En las miradas. En la distancia que crecía entre ellos. Suguru Geto fue la primera en moverse. Un paso atrás. Lento. Pero definitivo. Wuji lo vio. Y algo dentro de él, entró en pánico. No, murmuró. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio un paso hacia ella. No hagas eso. Geto no respondió. Pero no se detuvo. Otro paso atrás. Suguru.
Su voz se quebró apenas. Eso, nunca pasaba. No te vayas. Silencio. Frente a ellos, Satoru Gojo no intervenía. Pero su mirada, estaba fija en Geto. Como si también temiera lo mismo. Geto cerró los ojos un segundo. Esto no es irme, una pausa. Es dejar de hacerme daño. El golpe fue directo. Buji sintió como su pecho se apretaba. ¿Y yo qué? Susurró. Geto lo miró. Y por primera vez, su expresión se suavizó. Pero eso lo hizo peor. «Vos», murmuró, «sos parte de eso». Silencio. Buji no respiraba normal. Entonces, déjame arreglarlo. Geto negó. No podés. Una pausa. Porque no es algo que puedas arreglar solo. El aire se volvió pesado otra vez. Buji apretó los dientes. Entonces no te vayas, otro paso hacia ella. Quédate, aunque sea difícil. Silencio. Geto dudó. Y esa duda, se notó. Gojo dio un paso adelante. Tiene razón. Ambos la miraron. Esto no se arregla huyendo. Geto frunció el ceño. No estoy huyendo. Gojo respondió. Entonces quédate. Silencio. Directo. Simple. Pero imposible. No puedo, susurró Geto. El corazón de Yuji se rompió. ¿Por qué? Geto lo miró. Y esta vez, no ocultó nada. Porque no puedo verte, su voz tembló, con ella, y sentir que estoy bien. El mundo se detuvo. Porque eso, era la verdad más cruda. Buji bajó la mirada. Yo, no tenía respuesta. Porque no podía negar eso. Gojo tampoco habló. Porque también lo entendía. Silencio. Pesado. Irrompible. Y entonces, Geto dio otro paso atrás. Lo siento. Buji reaccionó. ¡No! La tomó del brazo. Fuerte. Desesperado. No te voy a dejar ir así. El aire se tensó. Geto lo miró. Sorprendida. Buji, pero él no soltó. No me importa si duele, su voz temblaba. No me importa si es complicado, dio un paso más cerca. Pero no voy a perderte. Silencio. Gojo los observaba. Pero no intervino. Porque sabía, que esto, tenía que resolverse así. Entre ellos. No podés tener todo, susurró Geto. Buji negó. No quiero todo. Una pausa. Las quiero a ustedes. El corazón de Geto tembló. Eso es lo mismo. Silencio. Buji la miró directo. Entonces déjame intentar. Geto bajó la mirada. Su cuerpo, ya no se movía hacia atrás. Pero tampoco avanzaba. Estaba, en el límite. La voz apareció. Más intensa. Mira eso. Una pausa. ¿Cuánto vas a aguantar antes de romperte? Buji apretó los dientes. Lo que haga falta, susurró. Pero no para su cuna. Para ella. Lo que haga falta. Silencio. Y entonces, Geto cerró los ojos. Respiró hondo. Y no se soltó. Pero tampoco se fue. Decilo, o perdelo todo el mundo, se detuvo. No había viento. No había ruido. Solo, ellos. Y una decisión que ya no podía evitarse. Su gurú Geto seguía ahí. No se fue. Pero tampoco se acercó. Estaba en ese punto, donde un paso lo cambiaba todo. Buji no soltaba su brazo. Y esta vez, no lo hacía por impulso. Lo hacía porque si lo hacía, la perdía. Respiró hondo, no te vayas. Silencio. Geto no respondió. Pero tampoco se soltó. Frente a ellos, Satoru Gojo observaba. En silencio. Pero sus ojos, ya no eran tranquilos. Había algo más. Algo que ya no estaba ocultando. Esto ya no funciona así, murmuró Geto. Buji negó. Entonces cambiémoslo. Silencio. No podés cambiar lo que sentimos, respondió ella. No, dijo Yuji, pero puedo decirlo. El aire se tensó. Gojo frunció levemente el ceño. ¿Decir qué? Silencio. Buji cerró los ojos un segundo. Porque sabía, que esto no tenía vuelta atrás. La verdad. El corazón de Geto latió más fuerte. Gojo no apartó la mirada. Entonces decila, susurró. El mundo, se volvió demasiado pequeño. Buji abrió los ojos. Y esta vez, no dudó.
Estoy enamorado de ustedes. Silencio. Total. Absoluto. Irrompible. Geto dejó de respirar por un segundo. Gojo tampoco reaccionó. Pero sus ojos se abrieron apenas. No es solo atracción, continuó Yuji, no es solo costumbre, su voz temblaba. Pero no se detuvo. Es real. El aire pesaba. Y no quiero elegir, susurró, porque perder a una de ustedes, su voz se quebró. Sería perder algo que ya es parte de mí. Silencio. Pesado. Crudo. Honesto. Geto bajó la mirada. Su mano tembló levemente. Eso no es justo, murmuró. Yuji negó. Lo sé. Una pausa. Pero es lo que siento. Gojo dio un paso adelante. Lento. Pero firme. Entonces escucha esto vos también, dijo. Yuji la miró. Y por primera vez, ella tampoco se contuvo. Yo también estoy enamorada de vos. El golpe fue inmediato. Yuji quedó inmóvil. Geto cerró los ojos con fuerza. Y no me gusta compartirte, continuó Gojo, pero tampoco quiero perderte. Silencio. Geto respiró hondo. Y entonces, habló. Yo también. El mundo se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Yuji no pudo reaccionar. Estoy enamorada de vos, susurró Geto, y eso es lo que hace que esto duela tanto. Silencio. Los tres quedaron atrapados en esa verdad. Sin poder escapar. Sin poder negarla. La voz apareció. Más baja. Más interesada. Una pausa. Esto sí es amor, silencio. Y por eso, más oscuro. Va a ser mucho más divertido romperlo. El aire tembló. Pero esta vez, nadie retrocedió. Porque ahora, ya no había mentiras. Solo una verdad peligrosa. Se amaban. Y eso, era lo que podía destruirlos. Lo que amamos, es lo que pueden destruir el silencio, después de la confesión, no fue vacío. Fue abrumador. Porque ahora, todo era real. Yuji no se movía. Frente a él, Satoru Gojo lo miraba sin esconder nada. A su lado, Suguru Geto tampoco. Ya no había máscaras. Solo sentimientos. Demasiados. Yuji respiró hondo, entonces, no terminó la frase. Porque no sabía cómo continuar algo así. Gojo fue la primera en moverse. Un paso. Hacia él. Entonces esto es real. Su voz era baja. Pero firme. Geto no se quedó atrás. Demasiado real. Silencio. Y entonces, ambas se acercaron. Al mismo tiempo. Yuji no retrocedió. No podía. Porque las quería. A las dos. Y eso, ahora era un problema real. Gojo apoyó su mano en su pecho. Esto, murmuró, es mío también. Geto tomó su mano. Y mío. El aire se tensó. Otra vez. Pero distinto. Más directo. Más posesivo. Yuji cerró los ojos un segundo. No soy algo que puedan dividir, pero su voz, no fue tan firme como antes. Porque ahora, también tenía miedo de perderlas. Gojo lo miró. No queremos dividirte. Geto añadió. Queremos quedarnos. Silencio. Y ahí, la verdad apareció. No era una lucha por alejarse. Era una lucha por quedarse. Pero sin perder. Y eso, era imposible. La voz rió. Ahora sí. El cuerpo de Yuji se tensó. Cállate, pero esta vez, no fue solo una voz. Fue presencia. Oscura. Pesada. Invadiendo. ¿De verdad creen que esto puede funcionar? El aire se distorsionó. Gojo entrecerró los ojos. No te metas. Geto dio un paso adelante. Salí de su cabeza. Sukuna rió. No estoy en su cabeza, una pausa. Estoy en su corazón. El mundo tembló. Yuji llevó la mano a su pecho. Basta, pero ya era tarde. Decime, Yuji, susurró Sukuna, ¿qué pasa cuando una de ellas te pida más? Silencio. Cuando una quiera todo. El aire se volvió más pesado. Geto tensó la mandíbula. Gojo frunció el ceño. No respondas, pero la duda, ya estaba ahí. ¿A quién vas a romper primero? El golpe fue directo. Yuji apretó los dientes. No voy a romper a nadie, mentira. Seco. Frío. Real. Y entonces, algo cambió.
Geto soltó su mano. Apenas. Pero suficiente. Gojo lo notó. ¿Lo ves? Silencio. Esto es lo que hace, murmuró Geto. Pero no terminó. Porque no hacía falta. Buji dio un paso adelante. No, su voz tembló. No voy a dejar que esto pase. Pero Sukuna susurró. Ya está pasando. El aire se rompió. ¿Por qué tenía razón? No era algo que iba a pasar. Ya estaba pasando. Y lo peor, es que ninguno sabía cómo detenerlo. Silencio. Pesado. Inestable. Y entonces, Gojo habló. Entonces tenemos que decidir. El corazón de Yuji se detuvo. Geto la miró. Decidir. Gojo asintió. ¿Cómo vamos a amar? Silencio. Porque esa decisión, no era simple. Era peligrosa. Y podía destruirlos. Una forma peligrosa de amar el aire, seguía cargado. Pero ahora no era solo tensión. Era decisión. Una que ninguno podía evitar. Frente a él, Satoru Gojo no apartaba la mirada. A su lado, Suguru Geto tampoco. Ambas esperando. No una elección, sino una respuesta. ¿Cómo vamos a amar? Repitió Yuji en voz baja. Silencio. Porque esa pregunta, era más difícil que elegir. Gojo habló primero. No quiero perderte. Directa. Sin rodeos. Geto añadió. Yo tampoco. Silencio. Pero tampoco quiero esto, murmuró, sentir que tengo que compartirte todo el tiempo. El aire se tensó. Buji lo entendía. Porque él también lo sentía. Entonces no lo hagamos así, dijo. Ambas lo miraron. ¿Entonces cómo? Preguntó Gojo. Buji respiró hondo. Quedándonos, pero siendo honestos. Silencio. Si duele, lo decimos. Una pausa. Si hay celos, no los escondemos. Geto frunció levemente el ceño. Eso no los va a hacer desaparecer. Buji negó. No. La miró directo. Pero va a evitar que nos rompan. El aire se volvió más pesado. Gojo lo analizó. ¿Y si no alcanza? Buji dudó. Pero respondió. Entonces lo vamos a enfrentar juntos. Silencio. Porque eso, no era una solución perfecta. Era una apuesta. Peligrosa. Geto bajó la mirada. ¿Eso significa que va a doler? Buji asintió. Sí. Gojo dio un paso más cerca. Mucho. Buji no retrocedió. Lo sé. Silencio. Y entonces, algo cambió. No completamente. Pero lo suficiente. Geto dio un paso adelante. Lento. Como si todavía dudara. Pero no se detuvo. Gojo también se acercó. Esta vez, sin competir. Solo, acercándose. Buji sintió sus presencias otra vez. Cerca. Pero diferentes. Más conscientes. Más, reales. Entonces esto no es perfecto, murmuró Geto. Nunca lo fue, respondió Gojo. Buji susurró. Pero es nuestro. Silencio. Y por primera vez, no hubo rechazo. No hubo distancia. Solo una cercanía, inestable. Pero elegida. Y entonces, Gojo apoyó su frente contra la de Yuji. Geto tomó su mano. No con fuerza. Sino con decisión. Entonces probemos, murmuró Geto. Gojo sonrió apenas. Pero si te rompes, una pausa. Nos vas a arrastrar con vos. Buji cerró los ojos. Entonces no me rompo. La voz rió. Pero esta vez, no sonó segura. Qué ingenuos, una pausa. Creen que pueden controlar esto. Silencio. Pero nadie respondió. Porque ya habían decidido. No cómo evitar el dolor. Sino cómo atravesar. Cuando alguien se queda, y alguien se aleja, el silencio, volvió. Pero ya no era el mismo. Esta vez, era vacío. Suguru Geto no miró atrás. No dudó otra vez. Solo, se fue. No completamente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para que doliera. Buji no la siguió. No porque no quisiera. Sino porque, sabía que si lo hacía, la perdería de verdad. Bajó la mirada, se fue, frente a él, Satoru Gojo seguía ahí. Pero algo en ella, también había cambiado. No estaba tranquila. No estaba calmada. Estaba, más intensa.
No se fue, dijo, solo tomó distancia. Wuji no respondió. Porque eso, no lo hacía sentir mejor. Duele igual, su voz fue baja. Honesta. Gojo lo observó. Y por un segundo, pareció dudar. Pero luego, se acercó. Más de lo que debía. Entonces no la sigas. Silencio. Wuji levantó la mirada. ¿Qué? Gojo lo miró directo. No la sigas. Su voz era firme. Más firme de lo normal. ¿Por qué dirías eso? El aire se tensó. Gojo no apartó la mirada. Porque si la seguís ahora, una pausa. Te va a alejar más. Wuji apretó los puños. No quiero perderla, Gojo respondió. Y no lo vas a evitar corriendo detrás de ella. Silencio. Eso, tenía sentido. Pero dolía. Entonces, ¿qué hago? Murmuró. Gojo dio otro paso. Quedando frente a él. Demasiado cerca. Quedarte. Wuji no respondió. Porque quedarse, ahora se sentía como perder. No es justo, susurró. Gojo lo miró. Nunca lo fue. Silencio. Y entonces, hizo algo distinto. Su mano subió. Tomó el rostro de Yuji. Con más firmeza que antes. Pero yo sigo acá. El corazón de Yuji latió más fuerte. Rojo, pero ella no lo soltó. Al contrario. Se acercó más. Y no pienso irme. Su voz bajó. Más intensa. Más peligrosa. No ahora. Wuji sintió algo raro. Algo diferente. No era solo cariño. Era necesidad. No tenés que quedarte por eso, dijo. Pero Gojo negó. No es por eso. Una pausa. Es porque te quiero. Silencio. Y entonces, se inclinó. Y esta vez, no se detuvo. Lo besó. Directo. Profundo. Sin duda. El mundo desapareció. Wuji no reaccionó de inmediato. Pero tampoco se alejó. Error. La voz rió. Mira eso. Pero esta vez, no se quedó en palabras. Porque algo dentro de Yuji, respondió. Más oscuro. Más profundo. Más peligroso. El beso se volvió más intenso. Más fuerte. Más impulsivo. Y en ese instante, sus ojos, cambiaron apenas. Gojo lo sintió, Wuji. Pero no se detuvo. Y eso, fue el problema. Porque la voz, ya no sonaba externa. Eso, déjalo salir, el aire se volvió pesado. Wuji apretó más. Sin darse cuenta. Yuji, repitió Gojo. Algo no estaba bien. Y esta vez, no era solo emocional. Era algo más. Algo que estaba empezando a tomar control. No soy yo, y aún así te quiero. El beso, ya no era solo un beso. Era intenso. Demasiado. Algo estaba mal. Wuji no se separaba. Pero no porque no quisiera, sino porque algo dentro de él, no lo dejaba. Yuji, murmuró Satoru Gojo. Su voz cambió. De deseo, a alerta. Porque lo sintió. Ese cambio. Ese peso. Ese, algo que no era él. Intentó separarse apenas, Yuji, pero su mano, no la soltó. Al contrario. Se aferró más. Fuerte. Demasiado. El aire se volvió denso. No, la voz salió. Pero no sonó igual. Más grave. Más lenta. Más ajena. Todavía no. El corazón de Gojo se tensó. No sos vos, susurró. Silencio. Y entonces, los ojos de Yuji, cambiaron. Un destello. Oscuro. Antiguo. Peligroso. La sonrisa no era suya. Por fin. Gojo se separó de golpe. Sukuna. El nombre cayó pesado. Porque esta vez, no era una amenaza distante. Era presencia. Real. ¿Te molesta? Dijo la voz desde Yuji. Su cuerpo seguía ahí. Pero ya no estaba solo. Salí de su cuerpo. La energía en el ambiente cambió. Gojo ya no estaba cerca. Estaba lista. Pero no atacaba. No podía. Porque seguía siendo Yuji. Y perderme esto. Rió Sukuna. Una pausa. Sería un desperdicio. El corazón de Yuji latía. Rápido. Descontrolado. Y entonces, rojo, la voz salió otra vez. Pero diferente. Débil. Real. No,
susurró, no soy yo, silencio. Gojo lo miró. Y ahí estaba. Él. Atrapado. Yuji, su voz bajó. Pero Sukuna volvió. Más fuerte. Qué molesto, la expresión cambió otra vez. ¿Podés dejar de resistirte? El aire se volvió más pesado. Yuji apretó los dientes. No, la toques, silencio. Gojo se tensó. Yuji, no quiero lastimarte, murmuró. Su cuerpo temblaba. Como si estuviera peleando desde adentro. Entonces deja de resistir, susurró Sukuna. Y entonces, el cuerpo se movió. Rápido. Demasiado. Yuji dio un paso hacia Gojo. Pero esta vez, no era él. Gojo retrocedió apenas. No te acerques. Pero Sukuna sonrió. ¿Por qué? Una pausa. Hace un segundo querías esto. El aire se volvió insoportable. ¿Por qué tenía razón? Pero ahora, era distinto. No así, respondió Gojo. Firme. Sería. No con vos. Silencio. Y eso, cambió algo. La sonrisa desapareció. Más fría. Más peligrosa. Entonces probemos otra cosa. El aire tembló. Porque esa frase, no prometía nada bueno. Y Yuji, seguía ahí. Atrapado. Luchando. Pero perdiendo terreno. Llegaste, justo cuando todo iba a romperse. El aire, era insoportable. Pesado. Oscuro. Inestable. Satoru Gojo no retrocedía más. Pero tampoco avanzaba. Porque sabía, que un solo error, y podría lastimarlo. O peor. No te acerques, repitió. Frente a ella, Yuji. Pero no completamente. Su cuerpo estaba rígido. Su respiración irregular. Sus ojos, luchando. Rojo, salió su voz, rota, corre, silencio. Pero Sukuna respondió. ¿Correr? Rió, qué aburrido. Un paso. Hacia ella. El ambiente tembló. No voy a lastimarte, susurró Yuji desde el fondo. Pero su propio cuerpo, no obedecía. Gojo apretó los dientes. No te creo a vos. Una pausa. Le creo a él. Silencio. Eso, golpeó. Porque ella todavía lo veía. Dentro. Entonces mira bien, dijo Sukuna. Y el cuerpo avanzó otra vez. Más rápido. Más agresivo. Gojo reaccionó. Se movió. Evitó el contacto. Pero no atacó. No podía. Esto no sos vos, dijo firme. Yuji tembló. No, susurró, no lo soy, pero Sukuna, pero es divertido usarlo. El aire se distorsionó. Y entonces, una presencia. Otra. Más familiar. Más intensa. Basta. Silencio. Todo se detuvo. Porque esa voz, no era débil. No dudaba. Y ambos la reconocieron. Su gurú Geto había vuelto. Pero no como antes. No distante. No insegura. Sino, decidida. Aléjate de él. Su energía llenó el espacio. Oscura. Firme. Protectora. Gojo giró apenas. Geto, pero Sukuna, sonrió. Oh, una pausa. La que faltaba. El cuerpo de Yuji se giró hacia ella. ¿Volviste? Susurró con voz ajena. Geto no dudó. Dio un paso adelante. No voy a dejar que lo uses. Silencio. El aire se tensó aún más. ¿Usarlo? Rió Sukuna. Una pausa. Yo soy parte de él. Geto respondió. No. Directo. Sos lo que lo está rompiendo. El mundo se detuvo. Porque eso, era verdad. Y Yuji, lo sintió. Geto, su voz salió débil, no te acerques, pero ella no se detuvo. No te voy a dejar solo. Silencio. Gojo la observó. Y por primera vez desde antes, no había tensión entre ellas. Solo, el mismo objetivo. Salvarlo. Esto se termina ahora, dijo Gojo. Geto asintió. Juntas. Sukuna rió. Más fuerte. Más oscuro. Perfecto. Una pausa. Entonces vengan. El aire explotó. Porque ahora, ya no era solo emocional. Era una batalla. Por él. Por lo que quedaba de él. Y por ese amor, que ahora, estaba al borde de romperse para siempre. El eco de lo que prometimos.
El mundo seguía en tensión. La batalla había terminado. Pero no hubo victoria. Solo silencio. Uno pesado. Uno que dejaba claro algo. Nada estaba bien. Buggy estaba de pie. Respirando. Pero apenas. Como si cada latido fuera una lucha. Dentro de él, seguía. Susurró la voz, ¿de verdad crees que esto terminó? Buggy apretó los dientes. Cállate, pero esta vez, no tenía la misma fuerza. Porque estaba cansado. Demasiado. Frente a él, Satoru Gojo lo observaba. No con enojo. No con miedo. Sino con algo peor. Preocupación real. Buggy, su voz era suave. Pero firme. No estás bien. Él intentó sonreír. Estoy mejor. Mentira. Geto lo vio. Suguru Geto no dijo nada. Pero su mirada, lo decía todo. No le creía. Y eso dolía. Más que cualquier otra cosa. Silencio. Pero esta vez, no fue incómodo. Fue frágil. Como si cualquier palabra, pudiera romperlo todo otra vez. Y entonces, Geto habló. Esto no terminó. Directa. Fría. Real. Buggy bajó la mirada. Lo sé, Gojo dio un paso adelante. Entonces no vamos a fingir que sí. Silencio. Ni lo nuestro, añadió, ni lo que está pasando con él. Una pausa. Ni con vos. El corazón de Yuji latió más fuerte. Porque lo entendía. Todo seguía ahí. El amor. El dolor. Y su cuna. Respiró hondo, entonces seguimos. Geto frunció levemente el ceño. Seguimos. Buggy levantó la mirada. Y esta vez, no dudó. Sí. Una pausa. Con todo. Silencio. Gojo lo miró. Aunque duela. Buggy asintió. Aunque duela. Geto lo sostuvo con la mirada. Aunque te rompa. Buggy sonrió apenas. Entonces me rompo con ustedes. Silencio. Y algo, se movió. No era estabilidad. No era paz. Pero era, decisión. La misma que habían hecho antes. Pero ahora, más consciente. Más peligrosa. Y entonces, como un eco del pasado, las palabras volvieron. No dichas en voz alta. Pero sentidas. Entonces sigamos alimentando esa llama, Gojo sonrió levemente. ¿Sabes qué es lo peor? Buggy la miró. ¿Qué? Que incluso después de todo esto, una pausa. Sigo queriendo escribir esa historia con vos. El corazón de Yuji se apretó. Geto cerró los ojos un segundo. Y luego, yo también. Silencio. Porque eso, era lo que los hacía débiles. Y lo que los hacía quedarse. Una historia, donde las palabras se vuelven abrazos, pero esta vez, no era solo una fantasía. Era algo que tenían que construir, en medio del caos. Y el peligro. Y el dolor. Y entonces, Buggy dio un paso hacia ellas. No impulsivo. No desesperado. Consciente. Entonces sigamos. Gojo se acercó. Geto también. No perfecto. No equilibrado. Pero real. Y peligroso. Porque esta vez, ya sabían lo que podía pasar. Y